Tutieu envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y toda la suerte del mundo. La señora Lan, la madre de Tutieu, al enterarse de que su hija estaba enferma, no dudó ni un momento y fue con Lin a visitarla en la granja. Pero cuando llegaron, se sorprendieron al ver a Uri allí como si nada hubiera cambiado. La mirada de la señora Lan reflejaba duda mientras que Lin se veía algo incómoda sin saber qué decir. Una atmósfera tensa invadió la habitación. ¿Serán finalmente revelados los secretos ocultos durante tanto tiempo? ¿Es Uri realmente inocente o está encubriendo alguna trama oscura? La historia aún no ha terminado. ¿Qué sucederá después? No dejen de seguir la historia, no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene les sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que los próximos eventos serán aún más emocionantes. Esa mañana la luz suave se filtró por la ventana y iluminó el rostro de Uri cuando despertó. La sensación de inquietud no lo dejaba cuando vio a Tutieu inmóvil en la cama sin moverse. Ella estaba enferma. Su cuerpo era débil, su piel pálida y sus ojos mostraban el cansancio. Uri no sabía qué hacer, solo sabía que tenía que cuidarla preocupado sin cesar. Cada vez que la tos llegaba, él sentía que se ahogaba también, como si su corazón se apretara con cada tos de ella. Hizo todo lo posible para que se sintiera mejor, aunque fuera un poco. Aquella escena le rompía el corazón al ver a ella, la persona a la que siempre había protegido, ahora sufriendo así. Justo cuando se detuvo un momento para recuperar el aliento, el teléfono de Tutieu sonó. Una llamada de nadie más que su madre, la señora Lan. Al ver la pantalla, Uri pudo sentir la urgencia de la señora Lan, no solo por la voz al teléfono, sino también por su mirada. Pero cuando contestó, no fue Tutieu quien respondió, sino él mismo, Uri. Antes de que pudiera decir algo, la señora Lan le preguntó inmediatamente por Tutieu. Cuando Uri le informó que ella estaba enferma, la señora Lan se mostró muy preocupada de inmediato. La voz de la señora Lan temblaba claramente, incapaz de mantenerse tranquila al recibir esta noticia. Pero Uri entendía que su preocupación no era tanto el dolor por sí misma, sino el miedo a la impotencia. La señora Lan sentía que no podía hacer nada por su hija desde lejos, y esas emociones desbordadas junto con la impotencia parecían no poder detenerse. Uri percibía el compartir en cada palabra de la señora Lan, pero al mismo tiempo sentía el peso de la ansiedad que recaía sobre sus hombros. Sabía que no podía dejarla sola. Esa sensación de preocupación y de impotencia lo acosaba. El tiempo parecía haberse detenido mientras la señora Lan seguía preguntando por el estado de Tutieu. Uri miraba el rostro de la chica inmóvil en la cama. La verdad sobre la debilidad de Tutieu no solo lo hacía sentirse impotente, sino que también era una herida profunda en su alma. Todo lo que él hacía era solo temporal, y la preocupación nunca terminaría. En medio de ese silencio, Uri sentía que algo en su vida estaba cambiando, no solo porque él y Tutieu se enfrentaban entre sí, sino porque el mundo exterior también observaba la vida de ella con toda la preocupación y el miedo que no podían ser revelados. Uri se despertó y la sensación de tensión seguía envolviéndolo. Toda la noche pasada no pudo dormir, se quedó sentado junto a Tutieu. Sus ojos a veces se levantaban para mirarla como si quisiera confirmar que ella seguía viva, que seguía respirando. Ella tenía fiebre alta, su rostro pálido, los labios secos y agrietados por la persistente enfermedad. Cuando amaneció, Uri no pudo quedarse quieto ni un minuto más. Necesitaba hacer algo para aliviar la ansiedad que crecía dentro de él. Decidió salir al exterior, reorganizar la granja, algo que había dejado pendiente desde hacía tiempo. Cada paso que daba parecía ser un intento de distraer su mente de la preocupación por ella.
Limpiaba el establo tirando los montones de basura y pasto seco que se acumulaban desde hace tiempo. Pero aunque fueran tareas sencillas, su mente no podía dejar de pensar en la imagen de Tutieu allí sin vida. Entre los trabajos, Uri intentaba concentrarse en todo lo que lo rodeaba, pero en todo momento no dejaba de preocuparse. Regresó a la pequeña casa donde Tutieu seguía inmóvil en la cama. Antes de descansar, comenzó a preparar comida para ella, un plato de doi que había aprendido a hacer hace tiempo, sabiendo que era fácil de digerir y ayudaría a su recuperación. Pero cuando el doi estaba casi listo, la preocupación lo hizo incapaz de detenerse. Rápidamente preparó una olla de arroz con carne, pero en su interior aún no podía estar tranquilo. El aroma de la sopa que salía de la olla llenaba el aire, haciendo que el ambiente fuera más cálido. Uri cuidadosamente sirvió la sopa en un tazón, pero en cada movimiento de su mano, la ansiedad seguía siendo evidente. Colocó el tazón en la mesa junto a Tutieu. Cuando la vio en ese estado tan frágil, la impotencia volvió a apoderarse de él. A pesar de que había hecho todo lo que pudo, sentía que no era suficiente. Los momentos parecían interminables mientras él se quedaba junto a ella dándole de comer con cariño, pero la inquietud seguía presente. Incluso cuando Tutieu solo pudo comer unas cucharadas de sopa, Uri no pudo evitar sentir un miedo más profundo envolviéndolo. ¿Superará ella esta enfermedad? ¿Serán suficientes sus esfuerzos para salvarla? Preguntas sin respuesta seguían dando vueltas en su cabeza mientras Tutieu seguía dormida sumida en un sueño profundo. Uri seguía allí con las manos en constante movimiento, pero su mente se encontraba atrapada en una preocupación que no podía explicar. La sensación de impotencia nunca lo dejaba al verla allí tendida, como si nada de lo que él hiciera pudiera cambiar la situación. Incluso sentía que todo lo que hacía era en vano porque no podía borrar esa preocupación profunda que llevaba en su interior. La señora Lan y Lin, después de preparar la sopa, rápidamente subieron a la moto sin apenas descansar. En el corazón de la señora Lan, la preocupación por Tutieu la acosaba como una sombra que no podía dejar atrás. Lin a su lado, aunque parecía más tranquila, su silencio lo decía todo. Ambas no necesitaban hablar mucho, con solo un intercambio de miradas ya entendían el estado de ánimo de la otra. El paisaje a lo largo del camino se desvanecía en la prisa. Solo se oía el viento silbando a ambos lados de sus oídos y la tensión creciente en sus corazones. Cuando llegaron a la granja, el ambiente allí era completamente diferente a lo que la señora Lan había imaginado. El lugar estaba tranquilo, en silencio, pero en su interior sentía como si hubiera una tormenta bajo la superficie. Uri estaba cerca del establo con una bolsa en la mano, aparentemente preparándose para hacer algo. Al verlos, Uri se giró y no pudo ocultar la preocupación y la tensión en su rostro. No solo se preocupaba por Tutieu, sino que también había pensamientos complejos que lo estaban presionando. Los tres se encontraron y aunque sus palabras de saludo fueron las usuales, el ambiente estaba cargado, lleno de tensión. La señora Lan no podía esperar más, su mirada no se apartaba de la casa donde Tutieu descansaba en la habitación. Después de un rato de hablar sobre el estado de Tutieu, la señora Lan decidió entrar a verla, a pesar de que aún no se podía solucionar nada. Lin se quedó afuera observando a la señora Lan entrar, luego volvió la vista hacia Uri. Esos momentos de duda, esas preguntas sin respuestas, parecían haber sido comprendidas sin necesidad de palabras. Lin y Uri no necesitaban decir mucho. La sensación pesada entre ellos era como una pared invisible que hacía que cualquier conversación fuera innecesaria. Sin embargo, Lin no era de las que se rendían fácilmente. Se acercó a Uri, su mirada fría como el hielo. Ambos estaban en el umbral de la puerta abierta donde el aire de la granja parecía estar más quieto que nunca. El olor a tierra y a pasto se mezclaba, pero lo que realmente flotaba en el aire era la tensión,
los pensamientos profundos que colgaban sobre ellos. Lynn comenzó a hablar lentamente, llevando la conversación hacia el tema de la empresa y las cosas que pensaba que podrían haber cambiado en el tiempo pasado. Cada palabra que decía parecía estar calculada, pero sus ojos no podían ocultar la confusión. Uri permaneció en silencio con pensamientos que giraban en su cabeza como un torbellino, pero sin encontrar respuestas. La sensación de cansancio de estar atrapado no podía ser extinguida. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Lynn comenzó a hablar sobre los problemas en la empresa. Los cambios recientes, las decisiones importantes, hicieron que Uri no pudiera dejar de pensar en todo lo que estaba ocurriendo. La relación entre ellos no solo estaba hecha de palabras bonitas o sentimientos, sino también de cálculos en cada paso, en cada decisión, en cada acción. Uri no podía ignorar todo esto, y la indecisión era cada vez más evidente en sus ojos. Lynn no dejaba de mirarlo, pero la frialdad con la que hablaba hacía que Uri sintiera una nueva preocupación surgiendo en su interior. Aunque ambos estaban en el espacio abierto de la granja, sus almas parecían estar atrapadas en una batalla interna que no podían expresar con palabras. Las palabras de Lynn eran como un recordatorio de los riesgos que podrían venir con el cambio, y Uri sabía que no todo era tan sencillo como parecía. Mientras tanto, la señora Lan, en la habitación junto a Tu Tieu, sentía el cambio en el ambiente. Tu Tieu ya no era la chica fuerte que ella conocía. Ahora estaba allí débil e impotente, lo que hacía que la preocupación de la señora Lan fuera aún más dolorosa. Por más que intentara reprimir sus emociones, no podía dejar de pensar en el estado de su hija. En solo unos minutos, las conversaciones exteriores sobre la empresa y secretos no dichos hicieron que el aire se volviera aún más denso que nunca. Todos los pensamientos, todas las relaciones estaban siendo puestas a prueba, y todo solo podría resolverse cuando esos secretos fueran revelados. Pero ¿estaban ellos listos para enfrentarse a lo que se avecina? Cái người chuyên người nhiều thế ở trong đó. Cái ông đưa ông ra ngoài, nhưng ông phải với sự yên lặng của mình để điều gì. Nhưng một cái thì tự người cái thì sao mà được. Vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt được không? Chết. Khi thoát ra ngoài, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người Cả thế, đừng ra là lúc đấy em kéo hẳn người cái vào hứa không? Chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc. Sẽ mất không để sự ngạo mạn. của anh bên này là đi từng cái một. Ở phía xa cái gì? Đây là cái gì? Đi. Đấy là đợi. Nhằm chân thành hy vọng rằng Đi trai cái gì? thực thi nhưng họ hoàn thành không hay biết sau họ một bàn cờ ngầm đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy đã chắn quyền lực cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực ngầm này, hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Tiêu?